En este video resumo los contenidos del trabajo práctico 10, 11 y el 9, 10 y 11. ¿Qué vimos? Vimos compuestos orgánicos oxigenados. ¿Qué característica tiene? Están formados por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Presentan una particularidad. Los compuestos orgánicos oxigenados presentan grupos funcionales. ¿Qué significa? Que presentan un conjunto de átomos unidos a la cadena principal. También, como los hidrocarburos, pueden ser lineales o ramificados. ¿Cuáles son los tipos de compuestos orgánicos que existen? Son 4: alcohol, aldehído, cetona y ácido. Cada uno presenta un grupo funcional característico. Si nosotros analizamos el cuadro, podemos ver que la cetona y el aldehído presentan el mismo grupo funcional, que es el carbonilo. ¿Cuál es la diferencia? Va a ser un aldehído cuando el grupo funcional carbonilo esté unido a un carbono de los extremos de la cadena. Y va a ser una cetona cuando el grupo funcional carbonilo esté unido al interior de la cadena. Dijimos que pueden ser lineales o ramificados. Empecemos a analizar los compuestos lineales. Vamos a trabajar por un lado en la nomenclatura y por otro lado la estructura. ¿Cómo se va a nombrar un compuesto oxigenado lineal? Tenemos que pensar que se van a nombrar muy similares a los alcanos, solamente que le vamos a cambiar la terminación. Y en el caso del alcohol y la cetona, con un número tenemos que indicar la posición del grupo funcional. ¿Dónde va a ir ese número? Adelante del nombre de la cadena principal. Veamos un ejemplo. Tenemos estos alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos. Tenemos el primero, que es un alcano, como para usar de referencia. Cuando a ese compuesto o a ese alcano se le agrega un OH, lo convertimos en un alcohol. A un carbono se le une el OH, pierde un hidrógeno, se convierte en un alcohol. Se nombra como si fuese un alcano, pero se le cambia la terminación y tiene que ser ol. Entonces simplemente desde butano a butanol le agregamos una L. Este caso no indica un número donde tiene que ir el grupo funcional porque está unido al primer carbono. Pero en el segundo ejemplo, cuando está unido al segundo, fíjense que en este caso el nombre, hay un error de tipeo, pero no importa. En este caso, como el grupo funcional está unido al segundo carbono, tiene que tener un 2 adelante. En este caso es butanol, esa P no iría. Si el grupo funcional es carbonilo y está unido a un carbono de los extremos, va a ser un aldehído. Cuando cambia la terminación, tiene que terminar en al. Le sacamos la O a butano y le agregamos al, butanal. Si fuese una cetona, porque el grupo funcional carbonilo está unido al interior de la cadena, cambia la terminación, en vez de terminar en butano, tiene que terminar en ona, le agregamos na y me queda butanona. Si el grupo funcional es un ácido carboxílico, va a cambiar la terminación y tiene que terminar en oico. Al butano le agregamos icobutanoico. Siempre los que son ácidos va a ir la palabra ácido adelante. Los que pueden tener un número delante del grupo funcional, recordemos cetona y los alcoholes. Si no tiene ninguno, significa que está en la primera posición. ¿Cómo realizamos la estructura de un compuesto oxigenado lineal? Tenemos 3 pasos. Primero, en este ejemplo que es 2-pentanol, hacemos la cadena de 5 carbonos. Como termina en ol, tiene el grupo funcional OH. Como me dice que está en la posición 2, lo ubicamos en el segundo carbono. Y por último, le agregamos los hidrógenos correspondientes. Recuerden que hay que fijarse en cada uno de los carbonos cuántos enlaces tiene. ¿Qué hubiese pasado si era un aldehído? El grupo funcional siempre está unido en el primer carbono. Siempre que analizamos la familia en función de la terminación del nombre, como termina en al, es un aldehído, tenemos que buscar cuál es el grupo funcional del aldehído. En este caso termina en ona y buscamos el grupo funcional de la cetona. Los prefijos ya lo hemos visto en los hidrocarburos. Si analizamos el ejemplo anterior, dijimos pent, 5 carbonos, ol, OH en la posición 2. Etanal tiene 2 átomos de carbono, porque empieza con et, como termina en al, tiene el grupo funcional aldehído. Hexanona, 3-hexanona. Hex tiene 6 carbonos, es una cetona y el grupo funcional está unido al carbono 3. En el último ejemplo, ácido pentanoico tiene 5 carbonos, el grupo funcional del ácido unido al primero y después completamos con hidrógenos.
Los compuestos oxigenados ramificados, también vamos a analizar la estructura y la nomenclatura. ¿Cómo lo nombramos? Tenemos que nombrarlo también en dos partes, la ramificación y la cadena principal. 2-metil, 3-pentanol, podemos analizar ejemplos de nombres. 3-metil me dice que es la ramificación, que tiene un carbono, está unido al carbono 3. 2-pentanol es un alcohol de 5 carbonos y el OH está en el 2. Ahí vemos distintos ejemplos de cómo extraer la información de cada uno de los nombres. Ahora, ¿cómo yo, a partir del nombre, puedo realizar la estructura de un compuesto ramificado? Si comparamos, lo único que se le agrega es un paso más. ¿Cuál es el paso que se le agrega? Se le agrega ubicar la ramificación. Tenemos la cadena principal, en este caso como empieza con pent, 5. Como termina en ol, tiene un OH, está unido al carbono 2. Y como empieza 3-metil, en el 3 va a tener un metil. Recordemos que metil, la estructura es CH3. Y por último, completamos con hidrógeno. Acá tiene un ejemplo de aldehído, cuando tiene dos ramificaciones en dos carbonos distintos. Tenemos una acetona cuando tiene una ramificación etil, que tiene esta característica, etil tiene dos carbonos, o sea, la misma ramificación tiene dos carbonos, no es que son dos carbonos separados, son dos carbonos unidos. Y en el último ejemplo tenemos dos ramificaciones diferentes, una metil con un solo carbono, otra etil que tiene dos carbonos unidos. ¿Cómo diferenciamos un compuesto oxigenado lineal y uno ramificado? Tenemos el análisis del nombre y de la estructura. Recordemos, todos los compuestos lineales van a tener solamente el nombre de la cadena principal. Los compuestos que son ramificados tienen una parte de ramificación, es decir, una parte que termina en il, y después la cadena principal. Si analizamos la estructura, siempre un compuesto lineal va a tener todos los carbonos unidos mediante una línea. No necesariamente tiene que ser una línea recta, sino que se pueden unir a través de una línea. En cambio, los compuestos oxigenados ramificados, un carbono no forma parte de la cadena principal, es decir, no puede ser incluido dentro de esa línea. Por ejemplo, si miramos en este caso en el último, vamos a ver, esperen que achico la pantalla, a ver si puedo hacerlo. Vamos a ver que los carbonos, en este caso, se unen mediante esa línea y ese me queda fuera. Ahora, si yo lo quisiera incluir, no puedo ir y volver, por así decirlo. Esa no sería la cadena principal porque recordamos que la cadena principal tiene que tener la mayor cantidad de carbonos y el grupo funcional. Entonces, en este caso, esta es la cadena más larga, contiene el grupo funcional, pero ese carbono me queda fuera y ese carbono es la ramificación.